La siguiente parábola del Buda, la historia de los ciegos y el elefante, es una reflexión profunda sobre la claridad mental y el éxito interior que muchas personas buscan en su vida. No es una historia para entretener, es una historia para observarse. A través de una enseñanza antigua, vamos a explorar cómo se forman nuestras ideas, cómo defendemos lo que creemos y cómo eso influye directamente en nuestras decisiones, relaciones y resultados. Esta parábola no busca decirte qué pensar, busca mostrarte cómo piensas, y si no estuvieras equivocado, pero tampoco completamente en lo correcto, y si muchos conflictos, frustraciones y estancamientos personales no nacieran de malas intenciones, sino de una visión limitada, si te quedas, no obtendrás respuestas rápidas, obtendrás algo más valioso, una nueva forma de mirar. Y antes de comenzar, si este tipo de historias te ayudan a reflexionar y a crecer desde adentro, suscríbete al canal. Aquí exploramos sabiduría antigua para comprender mejor la vida de hoy. Ahora sí, comencemos. El Buda dijo: en una ocasión, un grupo de hombres que habían nacido ciegos escuchó hablar de un animal extraordinario, al que llamaban elefante. Habían oído muchas descripciones, algunas se contradecían entre sí, otras parecían imposibles de conciliar. Cada uno imaginaba algo distinto, y cada uno estaba convencido de que su idea era correcta. Entonces, se organizó un encuentro. Los hombres fueron llevados hasta donde se encontraba el elefante, y se les permitió tocarlo, para conocerlo por sí mismos. El primero extendió sus manos y tocó una de las patas. Después de palparla con atención, dijo: el elefante es como un pilar firme, sólido, inamovible. El segundo tocó la trompa, sintió su movimiento, su forma alargada y flexible, y afirmó con seguridad: el elefante es como una gran serpiente. El tercero tocó uno de los colmillos, percibió su dureza y su forma afilada, y declaró: el elefante es como una lanza. Así, uno tras otro, cada hombre tocó una parte distinta del animal, y cada uno formó su propia conclusión. Ninguno mentía, ninguno imaginaba, cada uno hablaba desde lo que había experimentado, pero sus conclusiones eran incompletas. Pronto comenzaron a discutir, cada uno defendía su percepción, cada uno rechazaba la de los demás, y mientras discutían sobre lo que creían conocer, el elefante permanecía allí, completo, silencioso, sin dividirse en las partes que ellos describían. Entonces el Buda guardó silencio y dejó que la enseñanza comenzara a revelarse por sí sola. A los pocos minutos el Buda continuó diciendo: los hombres ciegos no solo defendían lo que habían tocado, defendían lo que creían comprender. Cada uno pensaba: he sentido con mis propias manos, he experimentado la realidad, por lo tanto, tengo razón. Y así, la experiencia parcial se transformó en verdad absoluta. Ninguno se preguntó si lo que había tocado era solo una parte. Ninguno consideró que el otro también hablaba desde una experiencia real. Cada uno escuchaba solo para responder, no para comprender. Sus palabras ya no buscaban aprender, buscaban imponerse. Uno decía: el elefante es fuerte y estable. Otro respondía: no, es flexible y cambiante. Otro insistía: ambos están equivocados. Y así, la discusión creció, no porque el elefante cambiara, sino porque sus mentes se cerraron. El Buda observó que no era la ignorancia lo que los separaba, sino el apego. Apego a la propia percepción, apego a la idea de tener razón, apego a una verdad incompleta, presentada como total. Y entonces el Buda dijo: así ocurre cuando una persona confunde lo que ve con todo lo que existe. Así nacen los conflictos, así se rompen las relaciones, así se pierde la paz interior, no porque falte inteligencia, sino porque sobra certeza. El que solo ve una parte y cree ver el todo, no busca comprender, busca vencer, y mientras eso ocurre, la verdad permanece completa, esperando a ser vista, más allá de una sola mirada. Y después, con voz reflexiva, el Buda dijo: cuando una persona se aferra a lo que cree correcto, cierra la puerta a todo lo que aún no comprende. Los hombres ciegos no sufrían por el elefante, sufrían por su apego a la propia idea.
Cada uno estaba tan ocupado, defendiendo su percepción, que olvidó observar, olvidó escuchar, olvidó preguntar, y así, la mente se volvió rígida. El Buda enseñó que el sufrimiento no nace de lo que ocurre afuera, sino de la resistencia interior. No es el mundo el que causa dolor, sino la lucha por imponer una visión limitada, como si fuera completa. Cuando alguien dice, yo tengo la razón, sin espacio para la duda, comienza el conflicto, no con el otro, sino consigo mismo, porque al aferrarse a una idea, la mente deja de aprender, y cuando la mente deja de aprender, la vida se vuelve estrecha. El Buda explicó que la sabiduría no consiste en acumular certezas, sino en soltar el apego a ellas. El que reconoce que solo ve una parte, abre la posibilidad de comprender más. El que cree verlo todo, se encierra. Así, el sufrimiento no surge por no saber, sino por creer que ya no es necesario aprender. Y mientras la mente se aferra, la verdad permanece abierta, esperando a quien esté dispuesto a soltar. El Buda dijo, cuando una persona comprende que su visión es parcial, da el primer paso hacia la sabiduría. Los hombres ciegos no necesitaban nuevos sentidos, necesitaban apertura. Si uno de ellos hubiera dicho, esto es lo que yo he tocado, pero puede haber más, la discusión habría terminado. La verdad no se revela a quien se aferra, sino a quien observa. Con humildad, el Buda enseñó que ver más allá no significa abandonar lo que se ha aprendido, sino reconocer sus límites. La mente sabia no rechaza la experiencia, la coloca en su justo lugar. Así como una mano no puede comprender todo el elefante, una sola idea no puede abarcar la realidad. Cuando escuchas al otro, sin preparar una respuesta, cuando permites que su visión complete la tuya, la comprensión se expande, y con ella, la paz. Porque el conflicto no nace de la diferencia, sino del rechazo a lo diferente. El Buda dijo que aquel que aprende a ver desde múltiples perspectivas, camina más ligero, ya no necesita vencer, ya no necesita imponerse, solo necesita comprender, y en esa comprensión, la mente descansa. El Buda dijo, esta parábola no habla solo de hombres ciegos, ni de un elefante, habla de la vida diaria. Cada persona observa el mundo, desde su propia experiencia, desde su historia, desde sus heridas y aprendizajes. Así como los hombres ciegos tocaron partes distintas del elefante, las personas tocan fragmentos de la realidad, y los llaman verdad. En el hogar, en el trabajo, en las relaciones, muchos conflictos nacen, no porque alguien quiera hacer daño, sino porque cada uno defiende lo que ha vivido, como si fuera todo lo que existe. El Buda enseñó que el verdadero crecimiento comienza cuando escuchas, con la intención de comprender, no de ganar. Cuando aceptas que tu visión es valiosa, pero incompleta. Cuando cambias la pregunta de ¿quién tiene la razón? Por ¿qué más puedo ver? Ahí nace la sabiduría práctica. La persona que aprende a observar, sin aferrarse, toma mejores decisiones, construye relaciones más sanas, reduce el sufrimiento innecesario, camina con más claridad. El Buda concluyó, quien reconoce que no lo ve todo, comienza a ver mejor, y quien deja espacio para otras miradas, encuentra paz en un mundo diverso. Tal vez, al escuchar esta historia, has pensado en otras personas, en quienes no te entienden, en quienes piensan distinto, en quienes defienden ideas opuestas a las tuyas. Pero la enseñanza del Buda no apunta primero hacia afuera, apunta hacia adentro, porque todos, en algún momento, somos uno de los hombres ciegos. Todos tocamos una parte de la realidad, todos formamos conclusiones, todos creemos tener razón. El verdadero cambio no ocurre cuando el mundo se ajusta a nuestra visión, sino cuando ampliamos la mirada, cuando dejamos de luchar por tener la razón y comenzamos a buscar comprensión. Tal vez no necesitas más información, tal vez no necesitas convencer a nadie, tal vez solo necesitas hacer espacio, espacio para escuchar, espacio para dudar, espacio para aprender, porque quien reconoce que no ve el todo,
está más cerca de la verdad que quien cree haberla alcanzado. Que esta antigua enseñanza te acompañe en tus decisiones, en tus relaciones y en los momentos de conflicto, y que cada vez que estés seguro de tener la razón, recuerdes al elefante y mires un poco más allá.